Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público. Cuando un día que usted sabe que es miércoles comienza como si fuera un domingo, en alguna parte algo anda mal, muy mal. Así comienza El Día de los Trífidos, novela escrita por el inglés John Wyndham en 1951. En esta novela, el escritor explora el horror que causan unas plantas ambulantes que ponen en jaque a nuestra civilización tecnológicamente desarrollada y políticamente organizada. Se trata de una historia en la que la naturaleza se toma revancha de las atrocidades cometidas por la humanidad en nombre del progreso. Hoy no es miércoles, o tal vez sí lo sea, ya nadie lo sabe con certeza. Hace un tiempo que estamos en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. Este bichito, que si bien no es una planta, saltó de esa naturaleza tan lejana para nosotros, los humanos del siglo XXI, y se nos metió de lleno en nuestra civilización como si fuera producto de una barbarie de otros tiempos. Y es que tal vez, como dice Edgar Morin, la barbarie no sea solo un elemento que acompaña a la civilización, sino que tal vez la integra. La civilización produce barbarie, en particular la barbarie de la conquista y la barbarie de la dominación. Hoy con nosotros, para intentar pensar qué nos pasa como humanidad con esta pandemia del coronavirus, Darío Sandrone, filósofo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y también escritor, autor entre otros del libro Selva Artificial, la vida entre las máquinas. Desde hace un tiempo, la filosofía política ha tomado como una suerte de lema o incluso fetiche la expresión de Fredric Jameson que dice que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sin embargo, la actual situación que ha paralizado la maquinaria económica en todo el mundo al mismo tiempo parece haber despertado de su letargo a los presagios filosóficos. Es como si hubiera un escenario de ahora o nunca para imaginar alternativas al sistema capitalista que, si sobrevive la peste, no va a tardar mucho en llevarnos a algún problema ambiental de grandes proporciones. Y en ese sentido han salido muchos filósofos conocidos internacionalmente, dando su opinión o diciendo algo acerca de cómo ven ellos y ellas las nuevas posibilidades que se abren en un escenario post-pandémico. Básicamente la pregunta es, ¿cómo va a seguir todo? O mejor aún, ¿va a seguir todo? Ensayo sobre la ceguera es una novela que escribió el portugués José Saramago en 1995 y que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Centro de una gran ciudad. Al fin se encendió la luz verde y los autos arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila del medio estaba parado. Tal vez tuviese algún problema mecánico, algún bloqueo de frenos, una falla eléctrica. Un nuevo grupo de peatones que se está formando en la vereda ve al conductor del auto detenido moviendo los brazos desesperadamente tras el parabrisas mientras los autos de atrás tocan frenéticos la bocina. Algunos conductores han saltado a la calle, golpean impacientemente los vidrios cerrados. El hombre que está dentro del auto mueve la cabeza desesperadamente, intentando decir algo. Cuando alguien abre la puerta, se le escucha decir fuerte y temeroso: estoy ciego. Es el primer caso de una ceguera blanca que se expande como un virus de manera fulminante que obliga a los infectados a permanecer en cuarentena y enfrentarse contra lo más primitivo en la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Hoy con nosotros, Darío Sandrone. El primero que salió a la palestra fue el italiano Giorgio Agamben, que a finales de febrero publicó un artículo con el desafortunado título La invención de esta pandemia, en el cual afirmó que el virus era una sofisticada excusa del Estado para poder controlar y oprimir a la población. Pero las imágenes que empezaron a ser cada vez más habituales de los médicos, justamente estatales, trabajando a destajo en los pasillos abarrotados de los hospitales, despertó una ola de críticas hacia
hacia esta posición del filósofo, que tuvo que salir a publicar un par de textos de aclaraciones. Y allí en las aclaraciones afirmó que la pandemia permitirá que los estados cierren las universidades y las escuelas y solo den lecciones online. Que ya no nos juntemos a hablar más de política o de cultura, sino que intercambiemos mensajes digitales. Que ya no nos comuniquemos entre nosotros cuerpo a cuerpo, que será sinónimo de contagio, sino que los contactos entre seres humanos serán sustituidos por máquinas. Ese es un poco el futuro que imagina Agamben. El segundo que salió a la esfera pública directamente a hablar del tema fue el filósofo esloveno Slavoj Žižek, personaje muy particular que tiene una manera muy histriónica de comunicar lo que está pensando. Y salió el debate público, me parece a mí, mejor orientado que Agamben, aunque se entusiasmó demasiado y terminó afirmando muy convencidamente que el capitalismo con esta pandemia ha recibido un golpe de muerte, un golpe fatal, y que nos deja a todos en las puertas para lo que él llamó reinventar un comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia. Mi impresión es que ni la distopía estatista de Agamben ni el optimismo comunista de Žižek convencen mucho, aunque quizás el futuro tenga un poquito de esto y un poquito de aquello. Me interesa la verdad, amo la ciencia, pero la verdad es una amenaza y la ciencia un peligro público. La ciencia ha sido tan peligrosa como benéfica. Por eso limitamos el alcance de sus investigaciones. Solo le permitimos tratar los problemas más inmediatos del momento. En tiempos anteriores el conocimiento era el bien supremo, la verdad el máximo valor y todo lo demás era secundario y subordinado. Hasta que llegó la Gran Guerra. ¿De qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de Anthrax llueven del cielo? Después de la guerra se empezó a poner límite a la ciencia. Para ese momento, la gente ya estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de tener paz. Y desde entonces no ha cesado el control. Con esto, desde luego, la verdad ha salido perjudicada. Fragmento de Un mundo feliz, distopía escrita por Aldous Huxley, allá por 1932. Hoy con nosotros, Darío Sandrone. El último en aparecer en escena fue Byung-Chul Han, quien probablemente sea hoy el filósofo más leído del mundo. El surcoreano contradijo explícitamente a Žižek y se acercó a la tesis de Agamben cuando aseguró que el peligro más inmediato es la instauración de un estado policial duro, basado sobre todo en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Byung-Chul Han señaló como un caso paradigmático a China, que con sus innumerables cámaras de seguridad y sensores en la vía pública, se habla de más de 200 millones de cámaras de seguridad en las calles de China, ¿no? Y sensores que miden la fiebre de las personas que pasan compulsivamente, es decir, sin pedir autorización, drones vigilantes que pueden perseguir a uno si va por un camino que no corresponde, y el seguimiento de celulares y sobre todo, y este me parece que es un punto central, el intercambio irrestricto de datos entre el Estado y las empresas prestadoras de servicios, por ejemplo de Internet o de celulares, que le brindan al Estado datos de las actividades del individuo, de las actividades privadas. Algo que en Occidente sería inadmisible, aunque tras bambalinas siempre se comenta que eso sucede habitualmente, ¿no? O por ejemplo tenemos el caso de Cambridge Analytica en Estados Unidos y en Inglaterra como para pensarlo, ¿no? La cuestión es que por medio de ese control estricto a través de las nuevas tecnologías, las autoridades chinas han logrado controlar la situación. Si este modelo se expande, imagina Byung-Chul Han, nos espera un futuro dominado por una biopolítica digital, según sus términos. Es decir, cuando el Estado controlará activamente la vida de las personas. Afuera el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Nada parecía tener color, salvo esos carteles pegados en todas partes. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras encima de la imagen de un par de ojos negros que miraban fijo. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los techos, se quedaba un instante colgado en el aire
y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que realmente importaba, lo verdaderamente peligroso, era la policía del pensamiento. Fragmento de la novela 1984, de George Orwell. Hoy con nosotros, Darío Sandrone. Frente a esta demonización de la tecnología en manos del Estado por parte de Agamben y Byung-Chul Han, conviene traer a la discusión un aspecto clave que ambos omiten. Y es que justamente uno de los problemas de esta pandemia es que faltan máquinas en los hospitales del Estado, ¿no? Puntualmente respiradores artificiales. Es como si la colosal infraestructura digital que se ha desplegado en el planeta en pocas décadas contrasta cruelmente con la raquítica infraestructura tecnológica del sistema sanitario de los países. Incluso los países que se llaman desarrollados no pueden conseguir unos cuantos miles de ventiladores para asistir a los cuerpos agonizantes. El caso de Estados Unidos es muy interesante porque el mismo Donald Trump ha presionado e incluso intervenido a General Motors para que se ponga a hacer ventiladores artificiales, lo cual es muy llamativo para un país como Estados Unidos, donde el Estado muy rara vez o en casos excepcionales interviene de alguna manera en el sector privado, ¿no? Y esta asimetría, digamos, entre el desarrollo de la tecnología digital a grandes pasos y cierta desinversión en otros tipos de tecnologías de la salud y sobre todo los sistemas sanitarios, me parece a mí que se cristaliza de una forma muy ilustrativa en el doloroso protocolo que han establecido los médicos italianos. A los pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir, en muchos casos justamente porque no han podido conseguirles un respirador mecánico, sí les proveen una tablet digital que abunda en el mercado para que puedan despedirse de sus familiares y seres queridos. Aquello que va a cambiar todo no es ni siquiera un pensamiento, es más una sensación. El desarrollo humano estuvo hasta ahora guiado por un sentimiento de que las cosas podrían y pueden ir mejor. Pero ¿qué pasaría si este sentimiento de repente cambia? ¿Qué ocurriría si en vez de sentir que estamos parados en el borde de un continente salvaje lleno de promesas, empezamos a sentir que estamos en un bote salvavidas atestados de gente, en aguas hostiles y preparados para matar por el último plato de comida? Hoy con nosotros, Darío Sandrone. En este sentido, y muy a pesar de Zizek, la pandemia lastima al capitalismo, pero no lo hiere de muerte. Más bien, acelera bruscamente su mutación hacia lo que ha sido nombrado de muchas maneras. Capitalismo de plataformas, capitalismo digital, capitalismo informacional, incluso capitalismo atencional, y que más allá de los rasgos complejos y profundos que tiene eso en la cultura, podríamos decir básicamente que consiste en una migración de las inversiones del capital al trabajo informático y a la tecnología digital. Esta tendencia, además de los mayores márgenes de ganancias, ahora encuentra inesperadamente una justificación extraeconómica en la salud pública, ya que esta forma de trabajar prescinde de la circulación de los cuerpos. Esto me parece a mí que intensifica un tipo particular de división social. Quienes puedan ganarse el salario trabajando en una computadora están adentro, los demás afuera. De los que quedan afuera también podemos decir que hay dos clases. Por un lado, quienes desarrollan actividades esenciales, según la terminología del decreto número 260 del 12 de marzo, ¿no? Que habla de actividades esenciales para sostener el funcionamiento del país. Por otro lado, estarán aquellos que, según esta lógica, son inesenciales. Entre los primeros están, por ejemplo, los empleados de la salud, quienes prestan servicios funerarios, quienes trabajan en la producción y distribución de alimentos y energía,
quienes trabajan en el transporte, en la seguridad, en la justicia y en la comunicación. Entre los inesenciales, en cambio, están los vendedores ambulantes, los que hacen changas, los carreros, los peluqueros, los albañiles, los paseadores de perros, los dueños de restaurantes y de carros de choripán. Las restricciones del Estado recaen con mayor crudeza sobre esos cuerpos, cuya circulación, al parecer, no es esencial para el país, aunque sí para la subsistencia de sí mismos. En consecuencia, la pandemia no solo exige, me parece a mí, al máximo el sistema sanitario estatal, sino también al sistema de contención social y económico para todos estos cuerpos que el capitalismo informacional no puede ni quiere contener y que el Estado, por motivo de salud pública, no puede dejar circular. Quizá los enfoques de Zizek o de Byung-Chul Han o de Agamben, siendo pensadores que están en los países centrales, su principal preocupación puede estar puesta en cómo las nuevas tecnologías en manos del Estado pueden ser un nuevo instrumento de control, lo cual me parece que es importante y que hay que atender, pero me parece que también aquí tenemos otro problema, sobre todo en Latinoamérica, que es que el capitalismo informacional no contiene a toda la población y frente a eso un rol del Estado que no solamente es el del control y el de la represión, sino que además está el de la contención de los sectores que van a quedar fuera de esta economía que cada vez se va a digitalizar más, ¿no? A mí me parece que es interesante o importante señalar este punto porque esta es una preocupación que aqueja sobre todo, me parece a mí, a Argentina y a Latinoamérica. En este contexto, el afuera de lo digital se hace más hostil y el adentro más amigable. Por un lado, los límites dispuestos para los cuerpos se intensifican de repente. Los muros de las casas, los límites provinciales, las fronteras nacionales se cierran inflexiblemente para que ningún cuerpo entre o salga. Por el contrario, las restricciones al interior de lo digital se relajan o desaparecen para que los humanos virtualizados circulen, entre comillas, con mayor libertad. Miles de contenidos a los que no se podía acceder sin pagar, por ejemplo, ahora tienen entrada libre y gratuita. Obras de teatro, cine, música, libros, revistas, biblioteca. Los diarios online permiten el acceso irrestricto a todo su contenido relacionado con el virus. Incluso Pornhub, la página porno más grande del mundo, abrió las tranqueras de su contenido premium en todo el planeta. El adentro digital, el adentro del adentro, diría yo, se acondiciona para que todos estemos cómodos y placenteramente instalados, como quien prepara la habitación para un huésped que planea quedarse mucho tiempo. Por lo pronto habrá que seguir imaginando el porvenir, no tanto a la manera de un gurú que anuncia el fin del mundo o del capitalismo, sino, me parece a mí por el contrario, para intentar comprender en qué forma continuarán ambas cosas. La enfermedad del coronavirus ha sorprendido al mundo. Las medidas tomadas nos hacen ver la dependencia de nuestra civilización a la concentración y a los desplazamientos. Sus prohibiciones trastocan por completo la vida personal y social. Si bien existe confianza en que la enfermedad se controlará plenamente, también se manifiesta que es necesario comenzar a pensar y a diseñar un modelo de vida muy distinto del modelo en el que estamos encerrados. Como alguna vez escribió Eduardo Galeano, hay un único lugar en donde el ayer y el hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan. Y ese lugar es mañana. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.